Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de desprogramación genético-emocional. Como ya sabéis por otros programas, en esta técnica nuestra, la desprogramación genético-emocional, tenemos tres técnicas en concreto que son la base de nuestra terapia. Una es el lenguaje no verbal, otra es el dígito análisis y la tercera es el árbol de la vida, de la cábala. Hoy hemos traído con nosotros, para hablar de este tema en exclusiva, a Ana Villanueva, experta en el árbol de la vida. Ramón. Hola Ana, ¿qué tal? Bien, contenta de estar aquí con vosotros dos. Bueno, eso está muy bien. Nosotros también. Bien, háblanos un poquito por encima de tu técnica y del árbol de la vida, por favor. Bueno, primero explicaré un poquito lo que es el árbol de la vida. El árbol de la vida de la cábala es el mandala central de la tradición mística judía. Y es un diagrama que seguro que muchas personas han visto en internet, en algunos sitios, que consta de 10 esferas y de los 22 senderos que unen esas esferas. Y bueno, es el diagrama a través del cual los místicos explican el funcionamiento cósmico, diríamos, y también es el diagrama que habla de quiénes somos, más allá de lo que somos en las apariencias, ¿no? Aparentemente. Cuéntanos cómo se confecciona ese árbol. ¿Qué herramientas necesitas? Pues para levantar el árbol de la vida se necesita el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. Simplemente con eso ya puedes construir el árbol de la vida, el diagrama personal. Y en ese árbol de la vida puedes concretar la faceta de la persona en su vida, sus proyectos, sus virtudes, sus defectos quizás también. Bueno, virtudes en exceso o en defecto. Exactamente. No tanto defectos, ¿no? Sí, el árbol de la vida es un diagrama que, como la cábala, significa recibir o revelar. Y lo que hace es revelar todo aquello que nosotros somos, más allá de lo que podemos ver normalmente de nosotros mismos. Entonces revela mucha información de quiénes somos, de qué hay en nuestro campo vibratorio, en nuestro sistema, y qué programa de vida traemos o qué plan de vuelo tenemos para ayudarnos aquí en la materia, ¿no? Para hacer el recorrido que venimos a hacer y aprender y disfrutar de estar aquí en la materia. ¿Cuál sería entonces la finalidad del cliente para conseguir que te pide que le hagas el árbol de la vida? ¿Cuál sería esa finalidad? Claro, el cliente puede venir por muchos motivos. Y la motivación del cliente es muy personal. Puede ser por enfermedad, muchas veces por curiosidad, por querer conocerse. Y bueno, puede aparecer por muy diversas vías, ¿no? El autoconocimiento, siempre hay una necesidad de la persona de ir más allá de lo que conoce de sí misma, ¿no? Todos tenemos ese puntito de curiosidad innata en todos los seres humanos, de descubrir qué es la vida, ¿no? Y de descubrirnos a nosotros funcionando en la vida, ¿no? Entonces, eso. Continúa, ya no sé lo que iba a decir. ¿No? Me has preguntado la motivación del cliente. Claro, la mía no es la mía, es la propia, la motivación o la energía que mueve el árbol de la vida es despertar la conciencia. Que una pueda despertar a quien uno Pero es. una cosa por eso que te he interrumpido ahora un poquito, para coger el hilo. Una persona, tú le haces ese árbol, ¿de acuerdo? Y tiene una proyección hacia su futuro, cosas que tiene que realizar, cosas que tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Pero hay una etapa en ese árbol, por ejemplo, cuando él hace una terapia cualquiera, ¿hay un cambio? No sé si me explica. Claro, bien. el cambio para mí es, primero, que la persona pueda reconocerse a través de la interpretación o de la transmisión de la información que ha revelado su árbol. Eso es lo más importante para mí, es conocer cómo funciona tu programa de vida individual. Programa no habla de estar programados, habla de quién yo soy y qué aprendizajes, qué dones, qué talentos, qué memorias, qué vibraciones hay, quién soy yo en la materia y cómo puedo yo traer a la materia, a mi vida física, en el día a día, toda esa luz y todo ese potencial que soy. Eso es el primer paso, sí, pero es lo que me la toma refiero. de conciencia. Sí, por lo que me refiero. Tú coges la fecha, ¿vale? Haces el árbol, ¿de acuerdo? Sí. Ese señor tiene ahora mismo ya 30 años, ha hecho unas terapias, ha hecho un proceso y tal y cual. Entonces, ¿se puede hacer otra vez el árbol a partir de esos 30 años? ¿Como un nuevo proyecto? Claro, ¿Se ha hecho un cambio? El árbol
hay un recorrido personal o un programa de vida individual, que es ese patrón único y sagrado que es el árbol de la vida. Y ese es siempre el de esa persona desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es quién él es, quién esa persona es. Entonces, eso es lo más importante. Después, en cualquier momento, ese árbol se vuelve a levantar para renovarlo, para actualizarlo, para seguir conociéndose, pero siempre va a ir a parar y va a desvelar aspectos de ese mismo diagrama y de ese mismo programa que es esa persona. Entonces, una persona, según las actitudes que tú le digas o el programa de vida que revela ese árbol, ¿puede encauzar su vida hacia de otra manera? ¿Puede cambiar esa persona? Claro, primero ha de despertar su conciencia a quién es. Si se hace desde la mente no tiene efecto. Es muy costoso, requiere mucho esfuerzo. Entonces lo importante es que la persona, al reconocerse, al ver quién es realmente y desde dónde, como ser creador, está creando su vida externa, cuando la persona sabe cómo funciona su universo personal, es cuando puede empezar a cambiar su vida como ser creador, que es. Ahí descubre las herramientas y descubre qué es lo que está impidiendo o potenciando ese programa personal, ese camino de vida. Realmente lo que estás diciendo es que tú sabes realmente cómo eres, quién eres, sabiendo el nacimiento y haciendo ese árbol correspondiente. Entonces tú puedes, como dijimos, arreglar tus facetas. Si te falta creatividad, por decir algo, un ejemplo, tú ya sabes que tienes que arreglar ese tema. Arreglando ese tema, cambia tu vida. ¿Eso a qué te refieres? Bueno, es saber cómo estoy yo vibrando esa capacidad mía de crear. No es poniéndome a desarrollar mi creatividad mientras no he podido reconocer desde dónde estoy yo creando mi vida y cómo se está creando constantemente desde el inconsciente para que llegue un momento que yo pueda crearla desde el consciente, ¿no? Es... Bueno, son los aprendizajes que venimos a hacer. Obstáculos, sí, más o menos. Sí, es conocer cuáles son tus herramientas y cómo se pueden obstaculizar o de qué manera no hacemos uso de ellas y ver de qué manera puedo yo, ¿no?, extraer de mí misma todo ese caudal de luz, claro, todo ese potencial. Hay una pregunta que yo hace tiempo que quería hacerte, Ana, y es que cuando tú haces un árbol, coges los datos de la persona cuando nace. Es decir, si ahora nace un bebé, se le ponen unos nombres, unos apellidos, tiene una fecha de nacimiento y con ese dato, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí. Bien, con ese dato se levanta su árbol de vida. Si esa persona cuando es mayor se cambia el nombre porque no le gusta o se cambia incluso el apellido, que yo me he encontrado con situaciones, ¿qué ocurre entonces con ese árbol de vida? Claro, a veces pasa que la persona incluso viene porque se siente dentro suyo esa necesidad de cambiar el nombre y entonces levantamos los dos árboles, el del nombre de ese momento y el nombre que te vas a poner. Claro, la vibración de todo el campo vibratorio y de ese patrón único y original cambia totalmente. Hay cosas que permanecen, hay temas que permanecen, pero empiezas a vibrar de otra manera, con lo cual tu vida se recrea de otra manera, desde otro lugar. Has nacido nuevamente. Entonces una pregunta, ¿va relacionado el árbol tuyo con todo? Si por ejemplo el padre tiene un árbol, ¿sí? Sí. Madre tiene otro. ¿Los hijos van relacionados con papá y mamá? A ver, sabes que, claro, siempre estamos recibiendo la pero herencia, son, ¿no? el vale, linaje. pero es como si pasara el árbol del padre al hijo. No, cada árbol individual es un mundo totalmente diferente. Hay árboles donde cuando construyes el árbol de los hijos y tienes el de los padres o viceversa, ves cómo yo he heredado de mi madre o cómo esa lección que esa persona tiene, yo mejor la traigo de manera diferente, pero yo de esa manera estoy colaborando en el aprendizaje y en la elevación de la conciencia de ese padre o de esa madre. Suele ocurrir esto. Lo que pasa es que hay árboles en que los hijos son calcados a los padres. Nunca es calcado, porque la vibración es muy individual, pero sí que traen temas similares y luego hay árboles que no. Es como si tuvieran un aprendizaje de sus padres, algunos de ellos. Bueno, resolver un conflicto de ellos. Bueno, yo lo experimento como que los hijos normalmente vienen a despejar el camino. Bueno, arreglar el camino. Y entonces, de esa manera, los padres, si despiertan su conciencia, tienen esa posibilidad de hacer ese camino pues mucho más fácilmente, ¿no? ¿Y qué colaboración para poder seguir creciendo en este sentido pueden tener esas personas, padres e hijos? ¿Dónde se vería en un árbol que necesitan trabajarse cualquier tema? No te entre acabo ellos. Sí, me refiero a que si por ejemplo pues mamá tiene que solucionar unos temas concretos,
El hijo, como tú decías, puede ser que no, que haya traído esa lección vista desde otro punto de vista sin ningún tipo de trabajo. ¿Qué colaboración pueden tener entre los dos para solucionar esto? O sea, me refiero, si el hijo ya tiene esa lección aprendida, entre comillas, claro, ¿qué le puede aportar a la madre? A nivel vibratorio, porque todo funciona desde la vibración. Sí. ¿Vale? Entonces, a nivel vibratorio, ese hijo está emitiendo una vibración elevada o mucho más iluminada o positiva de ese aspecto. Entonces, la madre lo recibe vía vibración. Y entonces ahí hay esa oportunidad para que esa persona, seguro que entonces empiezan a ocurrir cosas en su vida externa y se va configurando esa vida de manera que la madre puede hacerse consciente de que está llevando ese aspecto en su vida ahora de una manera diferente, que puede un cambio. Él cambia. O sea, significa que si el hijo... Los hijos siempre nos despiertan, sí, son grandes despertadores de conciencia. Si el hijo quita el karma, entre comillas, como digo yo, el karma de los padres, el padre está sanado. Porque traes al mundo al niño para sanarte a ti. Bueno, claro, como yo lo veo, normalmente en los árboles de la vida de los niños, muchas veces aparece que en su sistema vibratorio, en su sistema, están cargando o están ayudando a alguno de los padres, o incluso más allá de los padres, pero sobre todo los padres. Entonces, claro, es importante que el padre tome conciencia de ese trabajo que tiene. Y entonces esa es la ayuda, ¿no?, que nos dan nuestros hijos, que el padre pueda o la madre pueda tomar conciencia de eso, de manera que libere el camino al propio hijo. Sabemos que los hijos por amor cargan con nuestras historias, ¿no? Entonces, cuando los padres conocen el programa individual de los hijos, pueden respetar y acompañar ese trabajo individual, crecer ellos y ayudar a que sus hijos sean quienes son en realidad. Se cambia todo el circuito. Claro, cambia todo el circuito. Es como el karma. El karma para mí, o para nosotros realmente, es una forma de cambio, de aprender a cambiar algo. Sea de sus antepasados, sea de quien sea en un momento determinado. Entonces los hijos hacen la faceta de cambiar a los padres. Y los padres se cambian a los hijos. Pero la faceta primordial son los hijos que hacen cambiar a los padres. Claro. ¿Tú crees, Ana, que aparte de obligar los papás a los hijos a ir al colegio, que es una obligación que tienen, también deberían sentirse obligados a confeccionar el árbol de cada niño para poder entender mejor y ayudarle en su camino en esta vida? ¿Que sería como una asignatura o como un trabajo obligatorio? No, nada nos obliga a nada. Eso es algo de lo que habla el árbol de la vida claramente. Me refiero, no tenemos obligación de nada. Me refiero es al hecho una gran oportunidad de saber, para entender. Es una gran oportunidad para un padre poder conocer el proceso individual de sus hijos, conocer qué están vibrando y que más allá de lo que se ve en el día a día, quiénes son para respetarlos y luego conocer cómo están esos niños creando una vida externa que revela a los padres quiénes son y quiénes son ellos mismos como padres. Entonces es una oportunidad enorme y que aporta mucha energía positiva tanto a los padres como a los hijos, conocer ese diagrama y cómo está vibrando su hijo y qué proceso de vida trae para acompañarnos unos a otros. Sí. Hay una cosa muy importante, yo siempre le he preguntado a mi mujer, yo tengo de mis estudios, he llegado a la conclusión que todo se repite a la tercera generación. Las huellas igual. El hitoanálisis hace que se repita. Entonces, si mi abuelo es de una manera, ¿será el mismo árbol que tenga el niño, el nieto? ¿No se reproduce Nunca. como las huellas? No, el patrón ¿O único hay y algo? original que es el árbol es individual, único. Pero hay de hacer muchos, tú no has llegado a la conclusión, por ejemplo, que cogieras a un bisabuelo, ese es su árbol, y comparándolo con los nietos, puede ser que alguno coincida. ¿Lo has comprobado alguna vez? Yo no lo veo así. No sé, es una comprobación. Yo no lo veo así, yo entiendo lo que me quieres decir. Yo lo que descubro con los árboles de la vida individuales es que si una persona trae un tema pendiente, vamos a decir, pendiente porque en esta vida se ha puesto ese programa, y una persona tiene un tema de adicción, por ejemplo, que solucionar, porque a través de eso va a conocerse, siempre va a encontrar, digamos, en una vida pasada, sea como sea que eso lo entendamos desde nuestra mente, va a encontrar un momento de una vida pasada donde hay un patrón de adicción, pero también va a encontrar en la familia, en los antepasados, un patrón de adicción, sea el abuelo, sea la abuela. Entonces siempre la vida te da la oportunidad de que lo que tú vienes a trabajar y a través de lo cual tú vas a descubrir tu gran don,
Lo puedes descubrir, sin duda, porque aparecen tus registros del alma y aparecen los antepasados en la línea familiar. Eso es lo que me refería yo. Eso es lo que me Cuando refería. tú liberas un registro de un antepasado, Claro. como vosotros hacéis, Sí. ¿qué ocurre? Que esa persona, su árbol empieza a vibrar Diferente. un poquito diferente. Eso es lo que Y me tiene una refería. gran oportunidad de crear su vida desde otro lugar. Eso es lo que me refería. Esa es la gran oportunidad. Y Ana, en un árbol se puede ver, por ejemplo, si tú vas a tener algún, ya no físico, sino me refiero a algún contratiempo importante en tu vida, como un accidente, algo importante que te marque. Claro, yo lo que claro, he descubierto después de 20 años construyendo árboles de la vida, es que todo lo que ocurre en la vida externa ocurre para que tú puedas descubrir algo que tú no has podido todavía ver de quién eres, ¿no? Mucho más allá de lo que vemos de nosotros mismos. Entonces, claro, la idea para mí es, eres creador, todo lo que ocurra afuera, sea un accidente, una enfermedad, todo es un gran mensaje del universo y de la propia existencia de uno mismo, que te da la oportunidad de conocerte más y de descubrir qué hay dentro tuyo, qué informaciones hay, qué registros que están creando en tu vida esa circunstancia. ¿Por qué yo necesito esa circunstancia para poder saber quién soy? La vida externa es un reflejo de ese patrón único y original que cada uno de nosotros somos. Es lo que hablábamos nosotros del medio ambiente, realmente. La forma de la comunicación de la persona con su medio ambiente. El medio ambiente hace que cambies o vivas de diferente manera. No es lo mismo vivir en Rusia que vivir aquí. Una guerra con una paz, es diferente. Claro. El medio ambiente nos marca muchísimo. Sí, Tiene que pero ver algo. viene incluido en el patrón. Sí, por eso que te iba a preguntar. ¿El medio ambiente, según donde tú vivas, el árbol es diferente o sigue igual los mismos patrones? Por ejemplo, si yo estoy en Rusia y Sí. tengo... pues, Si yo hago el árbol guerra, a una persona rusa, ¿te por refieres? ejemplo, sí, que ha tenido guerras o que están en guerra, no tiene nada que ver cuando le haces tú el árbol. Claro, una pero persona vamos de de aquí. entender que esa persona está experimentando su vida en ese lugar, y en esa etapa y en esa época de ese país, porque eso está facilitando o mostrando como un espejo quién esa persona es. Es la gran oportunidad. Eso es lo que me refería yo. Nos queda poquito tiempo ya, Sí. pero si hacemos la conclusión. Tenéis la oportunidad también de saber más detalles sobre el árbol de la vida de la Cábala en el blog que aparece aquí debajo. Ana pone allí toda la información. ¿Alguna cosita más para despedirnos ya, Ana? Pues nada, pues cerrar un poquito diciendo que el árbol de la vida es una gran herramienta, es un gran despertador de conciencia y que vale la pena saber quiénes somos, mucho más allá de lo que nos creemos que somos y de las interpretaciones mentales que damos a nuestra vida. También. Eso lo hacemos Importante. mucho. ¿Vale? Eso lo hacemos mucho. Vale. Cada uno miramos la vida según cómo nosotros la queremos ver. Claro. Somos el creador del O mundo. como la podemos ver en ese momento. Exactamente. Mm. Pues muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Pues a vosotros. Gracias, Ana. Y hasta otra vez, que la invitaremos alguna vez más. Hasta la próxima. Porque es Por supuesto un... que sí. Venga, gracias. Muchas gracias. Gracias.